Buenos días, mi nombre es Oscar Cárdenas y estamos una vez más reunidos en este curso de documentación de comercio exterior. Y el día de hoy, como última unidad de revisión de la documentación de comercio exterior, vamos a ver carta de crédito y cobranza documentaria. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Es lo que vamos a explicar el día de hoy, para finalmente hacer un resumen de toda la documentación de comercio exterior que hemos visto durante las sesiones que hemos tenido anteriormente. Muy bien, entonces en principio, la carta de crédito, como la cobranza documentaria, así como también la solicitud de carta de crédito y el SWIFT, son documentos emitidos por los bancos. Los bancos, en principio, facilitan el comercio exterior para poder lograr precisamente el pago de la mercadería o que nuestro proveedor o nuestro cliente precisamente logre concretar la operación financiera y todos estén conformes y no haya ningún problema acerca de la contraprestación con respecto a la mercadería que se ha intercambiado. Entonces, en principio, vamos a explicar qué es una carta de crédito. Una carta de crédito es un documento financiero emitido por un banco a pedido de un comprador, ¿correcto? O sea, el solicitante, para garantizar el pago al vendedor, beneficiario, si se cumplen los términos y condiciones. ¿Qué contiene? Bueno, una descripción de los bienes, documentos necesarios como factura comercial, documento de transporte, lista de empaque, certificado de peso, sanidad, análisis, calidad y otros. También la fecha de expedición, la fecha de vencimiento tras la cual no se efectuará el pago. Esto es muy importante saberlo, porque de lo contrario no podrá hacerse efectiva la carta de crédito y generará inconvenientes para la entrega de la documentación por parte del banco hacia el beneficiario. ¿Para qué sirve? Como indicamos, garantiza el pago en una operación de comercio internacional y permite que una persona indique a un banco que concrete un pago a un tercero siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Vuelvo a recalcar, las condiciones se especifican precisamente en las instrucciones de pago, que es importante indicarlo en la carta de crédito. Entonces, la carta de crédito lo emite un banco, pero solicitado por, en este caso, por el comprador. Es decir, si nosotros somos exportadores y tenemos nuestro cliente en la China, por decirlo de otra forma, el cliente de la China solicita la carta de crédito a nuestro favor. Entonces, hay tipos de carta de crédito, ¿no? Irrevocable, revocable, confirmada, no confirmada, rotativa, documentaria y negociable. La irrevocable, que no admite cambios, ¿no? Y está garantizado por el emisor. Es la más recomendada, recuerden, la irrevocable es la más recomendada. La revocable permite cambios, es garantizado por el emisor y el comprador, ¿no? Pero permite cambios, es decir, el emisor, o perdón, el cliente, el beneficiario puede finalmente indicar que no está conforme. Confirmada, que es una irrevocable, pero también garantiza el confirmante, ¿no? Es decir, el beneficiario. No confirmada solo garantiza por parte de la entidad bancaria, en este caso el emisor, garantiza la autenticidad de los documentos, más no el pago. Esto es importante saberlo. Esta es la condición de un tipo de carta de crédito no confirmada. La rotativa, que se mantiene el pago disponible periódicamente y es para operaciones regulares. Es decir, supongamos que se genera una carta de crédito por $100,000 y continuamente estamos haciendo operaciones con nuestro cliente de la China, sea mensual o bimensual. Entonces, una vez realizada ese tipo de carta de crédito, sin necesidad de volver a generar otra carta, o sea, de renovarla,
esta carta de crédito permite utilizar nuevamente la línea de crédito, es decir, se reactiva nuevamente la línea de crédito por $100,000 pasado el periodo de compromiso, ¿no? Como indicamos, es para operaciones regulares. Por decir que compramos continuamente cada 2 meses botellas de plástico, ¿no? Botellas PET de plástico a la China y lo compramos cada 2 meses, supongamos, ¿no? Un container cada 2 meses. Entonces, si hay esa regularidad, se sugiere este tipo de carta de crédito. Documentario, ¿no? Solicita documentos como mercancía, buenas condiciones y propiedad de transferencia. Entonces, también hay una carta de crédito tipo documentario. Y la negociable, que otros bancos, aparte del emisor y el receptor, también pueden negociar ese tipo de documento. Es decir, pueden hacerlo, pueden utilizarlo para sus operaciones financieras. Entonces, estos son los tipos de carta de crédito. ¿Qué contiene una carta de crédito? Los datos exactos y completos del exportador. Datos exactos y completos del importador. Importe pactado. El tipo de moneda. El tipo de crédito. Forma de pago. Descripción de la mercancía. Incoterm pactado. Modalidad de embarque. Lugar de embarque y destino, así como los documentos exigidos como factura comercial, documento de transporte y póliza de seguro. Cabe recalcar, y como hemos hecho mención en anteriores documentos de comercio exterior, el Incoterm es un dato continuo que debemos conocer y debemos tener presente, ¿no? Como se menciona acá, parte del contenido de una carta de crédito también es el Incoterm, que sirve precisamente para poder, en principio, saber las condiciones de negociación que tenemos con nuestro cliente y, por tanto, si vamos a tener un intermediario para efectos de evidenciar y concretar el pago de nuestra mercadería o el pago a nuestro proveedor, en principio, nuestro intermediario financiero también desea saber cuál es el Incoterm pactado con nuestro cliente o proveedor. Entonces, estos datos son muy importantes que debemos tener en cuenta, ¿no? Acá vamos a explicar el flujograma. El flujograma de cómo es que se desarrolla y se ejecuta una carta de crédito. Fíjense que la carta de crédito, como indicamos, en toda operación tenemos un vendedor y un comprador. En este caso, el vendedor va a ser el exportador y el comprador va a ser el importador, a quien se denomina ordenante en este caso. Y en el caso del vendedor o exportador se denomina beneficiario para efectos de este documento, ¿no? Entonces, fíjense que se inicia en el ordenante o comprador la solicitud de carta de crédito. Entonces, esta carta de crédito, el ordenante va a su banco, ¿no? Solicita, y el banco importador, en este caso el emisor, verifica condiciones y emite la carta de crédito y envía al banco exportador, ¿no? Lógicamente las condiciones es considerando la serie de, por ejemplo, contrato o factura pro forma, ¿no? Las condiciones, o sea, se entera de las condiciones de negociación que tiene con el cliente y lógicamente pedirá una serie de documentos que vimos anteriormente. Seguido, el banco exportador, es decir, del exportador o del vendedor, que se denomina ahora confirmador, recibe la carta de crédito y notifica al exportador. El exportador recibe la carta de crédito y procederá, o sea, recibe y confirma la carta de crédito, las condiciones las lee. Es importante que se mantengan las condiciones en las cuales ha negociado con su cliente, por eso tienen el contrato o factura pro forma, y todas esas condiciones el vendedor o exportador, en este caso el beneficiario, confirma
la confirma al banco exportador en la carta de crédito. Con esto, una vez hecho esto, el cliente sabe que tiene una carta de crédito a su favor o a su beneficio, y lo único que tiene que hacer es, entonces recién ahora sí, embarcar la mercancía, ¿no? Embarca la mercancía y con ello recibe los documentos, embarca la mercancía al cliente, al importador en este caso, u ordenante, y recibe los documentos que evidencian precisamente el despacho de la mercancía. Y con esto negocia con el banco, es decir, va y le entrega los documentos de envío según las condiciones de negociación de la carta de crédito y las entrega al banco exportador, es decir, el confirmador. El banco recibe documentos del despacho de la mercadería con toda la documentación consignada en las instrucciones de pago, ¿no? Según las condiciones de negociación y la carta de crédito, verifica y según esa verificación que indica que todo está ok, hace el pago al exportador y envía documentos. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí esta parte vemos que el exportador recibe su pago una vez entregada la mercadería y entregada los documentos al banco, y por tanto el banco exportador confirma las condiciones de la carta de crédito que acreditan precisamente la documentación para poder hacer el pago. Entonces, el banco exportador paga, ¿no?, al exportador, y el banco exportador también envía los documentos al banco importador o emisor. El banco importador y emisor recibe documentación, verifica que todo es conforme y transfiere fondos al banco exportador. De esa manera es que tanto el vendedor o exportador ya tiene su pago, el banco exportador también tiene su pago correspondiente, todos están ok, y el banco importador notifica, como emisor, notifica al importador o comprador, en este caso el ordenante. Notifica que ya tiene los documentos de la mercadería que se ha hecho el envío al cliente, ¿no? En este caso, los documentos llegan mucho antes que la mercadería al puerto de destino. Y el importador o comprador u ordenante recibe los documentos, verifica que todo es conforme y paga al banco importador para que recién se haga efectivo de los documentos de propiedad de la mercancía. Es de esa manera que el banco le entrega los documentos al importador, y el importador con los documentos ya puede hacer el trámite de desaduanaje de mercancía, ¿no? Desaduana la mercancía y de esa manera el importador tiene su mercadería. Entonces, vamos a recalcar en este caso que el proceso de la carta de crédito, del trámite de carta de crédito, empieza en el importador, es decir, el cliente en este caso, para efectos prácticos, y termina en el cliente con justamente haciendo el pago de su mercadería al banco importador, puede desaduanar y por tanto poder ya tener su mercadería en sus almacenes, ¿no? Hace el proceso de desaduanaje. Entonces, fíjense que es un proceso que empieza con el cliente y termina en el cliente, ¿no? Y intervienen, en total, están involucrados 4 operadores, en este caso el exportador, el importador, el banco del exportador y el banco del importador. Entonces tiene que haber aquí mínimo 4 conformantes para este proceso, ¿no?, en los cuales están involucrados 2 bancos por lo menos. Podría haber un quinto banco siempre y cuando el banco exportador no tenga una forma de comunicarse directamente con el banco importador. Podría haber, ¿no?, de ser el caso. Que podría ser en muchos casos, en el caso de China, ¿no?, de compras de China
o que China nos compre, ¿no? Entonces, es importante tener claro este flujo para no tener ningún problema al momento de la solicitud de este tipo de carta de crédito. Normalmente se recomienda cuando hacemos por primera vez, pero que son montos muy, muy relevantes, ¿no? Entonces, es importante tener claro este flujo de operaciones, este flujograma, de cómo se desarrolla la carta de crédito. Acá vemos un modelo de carta de crédito documentaria, ¿no? De importación, donde se ve la vigencia, ¿no? Se ve, este es el banco BBVA, ¿no? Solicitud de apertura de crédito, número tal, carta de crédito. Si dice el ordenante, en este caso, la empresa que quiere comprar, ¿no? El cliente, ¿no? CIEX Comercio y Representaciones Limitadas, ¿no? De Río de Janeiro. ¿Quién va a ser la empresa que va a proveer? Es Muslo Colombia, ¿no? Una empresa de Colombia. Se indica la dirección, ¿correcto? Se indica todos los datos, tanto del cliente como del exportador, ¿no? La moneda, el monto por $10.857, ¿no? Se indica forma de pago a vista, ¿no? Es decir, cuando recibe la mercadería, perdón, cuando recibe la documentación, se hace el pago, ¿no? La documentación. Y indica la fecha de inicio, ¿no? Así como la fecha final, ¿no? Luego indica, ¿no? Si hay embarques parciales o no, si hay transbordos o no. Puerto de destino, Cartagena, Colombia, ¿no? Puerto de embarque, perdón, Cartagena, Colombia, y puerto de destino, Río de Janeiro, ¿no? Fecha máxima de embarque, 12 de septiembre. Como indicamos, y la descripción del producto, comercio de fertilizantes orgánicos. Entonces, como indicamos anteriormente, es importante, ¿no? La descripción de la mercadería, el incontrar pactado, la modalidad de embarque, el lugar de embarque y destino, y los documentos que están involucrados, ¿no? Entonces, la carta de crédito representa un medio de pago en el comercio internacional que permite precisamente hacer efectivo el pago al proveedor y, por tanto, el compromiso del cliente a nivel internacional. Con lo cual, se está asegurando que no haya ningún problema al momento de hacer las operaciones. Pero todo esto, toda esta operación ha tenido que pasar previamente por haber negociado, ¿qué cosa? Las condiciones de pago que están definidas en el contrato de compra-venta internacional. Si no hay un contrato, estará en todo caso en la factura pro forma o indicado en la factura, muy bien detallado, ¿correcto? Esto es un aspecto muy, muy crítico e importante para que se haga efectiva precisamente la carta de crédito, ¿no? Muy bien, vamos a ver el otro instrumento de pago en el comercio internacional, que es la cobranza documentaria. ¿Y qué es la cobranza documentaria? Es el documento de pago internacional que lo genera el exportador. El exportador envía los documentos al banco correspondientes a las mercancías con instrucción de enviarlos y entregarlos al comprador contra pago o la aceptación de una letra o compromiso de pago según términos y condiciones. ¿Qué riesgos hay, no? Con la cobranza documentaria, el exportador asume mayor riesgo que con la carta de crédito, ya que el banco no asume responsabilidad en el pago. En este caso, el banco simplemente es un ente mediador, a diferencia que en la carta de crédito, sí, los bancos, dependiendo pues de las condiciones de la carta de crédito, que sea irrevocable y confirmada, ¿no? La carta de crédito sí asegura el pago sí o sí. En cambio, una cobranza documentaria existe ese riesgo y el riesgo lo asume el exportador.
tipos de pago a la vista y letras o compromiso de pago a plazos, ¿no? Entonces, es importante aseverar y diferenciar la carta de crédito y la documentaria. Y aquí la vamos a ver en el flujo, sobre todo, ¿no? Fíjense que ahora la carta o la cobranza documentaria la genera el exportador o el denominado el vendedor, que también se denomina girador, ¿no? Se inicia con el exportador, ya no con el importador, que despacha la mercancía y pide a su banco generar la cobranza documentaria y por tanto también le entrega los documentos que acreditan el despacho de la mercancía, que son los mismos documentos que anteriormente hemos visto en la carta de crédito. Pero sin embargo, desde el exportador. El banco exportador o remitente recibe los documentos y genera la cobranza documentaria y la envía al banco importador, en este caso denominado cobrador. El banco cobrador o importador recibe la cobranza documentaria y notifica al importador. Entonces, y una vez que lo notifica al importador, el importador procederá según condiciones de cobranza para que pueda recibir los documentos. Y es decir, según las condiciones de cobranza serán pago en efectivo, ¿no? Pago, digamos, total o en letras, según las condiciones que se coordinaron previamente entre el exportador y el importador, que se indica en el contrato o la factura pro forma o, ¿no?, la factura comercial también. Entonces, es importante este punto, ¿no? Tanto el exportador como el importador, o sea, cliente-proveedor, han coordinado las condiciones de pago y esas condiciones de pago se evidencian en este documento, en este caso, la cobranza documentaria, como en el caso también de la carta de crédito. Entonces, el importador, ¿no?, recibe la notificación de la cobranza documentaria y se obliga, ¿no?, a que pueda pagar en efectivo o en letras, ¿no?, u otro documento que acredite el pago. Y una vez realizado el pago, ¿no?, al banco cobrador, ya el cliente o el importador ya sigue su proceso de desaduanaje de mercancía, ¿no? Y en este caso, el banco importador o cobrador transfiere pago a remitente, es decir, al banco exportador, y el banco exportador, ¿no?, ya puede pagar finalmente al exportador. El exportador recibe el pago. Es un trámite más sencillo, más rápido, ¿no? Pero sin embargo, acá hay ventajas y riesgos, ¿no? En este caso, el exportador lleva mayores riesgos porque tiene que esperar la confirmación del importador. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué ventajas tiene el exportador como el importador? Dice, el exportador, bueno, es un instrumento que es más barato que una carta de crédito, mantiene siempre la titularidad de la mercancía, el exportador, hasta la aceptación del pago del importador. Esto hay que tenerlo muy claro. En el caso anterior, ¿no?, se envía la mercadería una vez concretada, ¿no?, la carta de crédito, ¿no? O sea, quien nos paga es el banco remitente, ¿no?, el banco exportador, pero una vez despachada la mercadería. En este caso, nosotros recién recibimos el pago cuando nos confirma el importador, a través de su banco, por supuesto, ¿no? Entonces, por eso que se dice que el exportador mantiene siempre la titularidad de la mercancía hasta la aceptación del pago del importador. Y en general se tiene una alta seguridad de cobro, pero va a depender de algunos detalles que vamos a ver más adelante. Entonces,
Sin embargo, el importador tiene también ventajas. Más barato que una carta de crédito, ¿no? Es más barato para ambos. Y le asegura que si acepta o realiza el pago, recibe los documentos de la mercancía. Fíjense, esa es la ventaja para el importador, ¿no? Le asegura que si acepta o realiza el pago, o sea, acepta la condición de pago a plazos o realiza el pago, recibe los documentos de la mercancía. Y, por otro lado, tiene plazo del pago o aceptación hasta que incluso llegue efectivamente la mercadería. Es decir, fíjense que en este caso el exportador tiene que esperar hasta que llegue la mercadería, que es diferente en el caso anterior, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos en el caso de este tipo de documentación? Bueno, por un lado que se pueda finalmente desarrollar un impago, ¿no? Por parte del importador. O sea, para el exportador el riesgo es que haya un impago por parte del importador. Entonces, una opción, aunque acepte letra, dice, puede no pagar y protestando se puede demorar el pago. O sea, aunque acepte letra, puede no pagar. Puede ser efectivo haciendo la protesta, pero puede demorar el pago, ¿no? Entonces, se recomienda hacer una letra, una aceptación con letra avalada por el banco cobrador. Lógicamente, esto puede costar un poco más que lo normal, ¿no? Pero eso debe asumirlo el importador y es por eso que es importante que el exportador verifique previamente si lo va a hacer por primera vez ese tipo de documentos, entonces verifique el riesgo crediticio del importador, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos para el importador? No se permite revisar mercadería sin pago o aceptación previa. Fíjense, no se puede ver la mercadería sin pago o aceptación previa. Es decir, el riesgo de que le puedan enviar algo que no es de su completa satisfacción. Es decir, que no es lo que esperaba, que no es lo que pactó, ¿no? Entonces, ese es el riesgo para el importador y que, bueno, también la mercadería llegue en mal estado o deteriorada. Entonces, para efectos de que todos estos detalles se eviten y no haya ningún problema, desde el momento de la exportación se siguen protocolos y procedimientos que evidencien que la mercadería está enviándose en perfectas condiciones, que precisamente son documentos que ya vimos anteriormente en los procesos anteriores, que permiten dar esa evidencia y esa seguridad de que la mercadería está yendo en adecuadas condiciones para que llegue muy bien, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos un ejemplo, ¿no? De una cobranza de exportación se denomina, que es en realidad un crédito, una cobranza documentaria, mediante un banco, ¿no? Presentada por la empresa exportadora, la dirección, el número, ¿no? Y la cuenta que vincula a esta gestión, el importe total de la cobranza, la moneda, y así, incluso define si va a haber letras, ¿no? El banco interviniente en el exterior especifica, ¿no? Es decir, en este caso, el banco importador, quién va a ser el girado, en este caso, quién es el importador y su dirección. Y se muestran precisamente una serie de datos, ¿no? Que evidencian precisamente la ejecución de este contrato, ¿no? Y acá indica qué documentos son entregados: conocimiento de embarque, factura comercial, certificado de origen, sanitario, póliza de seguro, etc. Son los mismos documentos parecidos a la carta de crédito. La diferencia es que la genera el exportador, ¿no? La mercadería, ¿no? Digamos, el código arancelario, la forma de transporte, desde dónde, ¿no? Desde qué puerto y hacia qué lugar y la fecha de embarque, y así, una serie de datos que evidencian precisamente la ejecución de una cobranza documentaria. Entonces, es muy importante tener claro este flujograma nuevamente para el caso de una cobranza documentaria en donde se inicia en el exportador y acá el riesgo lo lleva el exportador sobre todo, porque precisamente depende de
la aprobación del importador. Usualmente, ¿en qué tipo de negociaciones se desarrollan estos documentos? Cuando ya tenemos una relación continua con nuestro cliente, ¿no? Que tiene una buena solvencia financiera, ¿no? Tiene una buena solvencia financiera y además es un instrumento más cómodo, más barato, como se indicó. Mientras una cobranza documentaria puede costar en promedio, ¿no? Para un valor de $50,000 aproximadamente, o sea, el valor de negociación es de $50,000, aproximadamente la cobranza documentaria puede salir alrededor de $300 aproximadamente, ¿no? En total, entre todos los portes que involucra la cobranza documentaria, según el banco, por supuesto. Sin embargo, una carta de crédito por ese mismo valor puede estar alrededor de $600. Entonces, se nota la diferencia que puede ser el doble, ¿no? El doble de monto que se puede cobrar en ese tipo de instrumentos de pago, ¿no? Y en principio, como indicamos, se recomienda cuando nuestro cliente es un cliente de solvencia, es un cliente que nos compra continuamente, ¿no? Por tanto, los trámites o los gastos aduaneros o los gastos financieros, en este caso los gastos financieros, permitirán ser menos costosos, ¿no? Y nos permitirá una mayor rentabilidad. Entonces, es importante tener claro este flujo para poder hacer efectivo. Pero como indicamos, acá el riesgo lo lleva sobre todo el exportador. Entonces, es importante tener claro el precio que vamos a dar para que también se pondere el riesgo que involucra esto, ¿no? Entonces, eso es básicamente. Y tenemos también otro documento, ¿no? Que se genera por los bancos, que es parte precisamente tanto de la carta de crédito como la cobranza documentaria, que es parte del proceso, que es importante, ¿no? El SWIFT. ¿Y qué es el SWIFT? Es el tipo de transferencia, ¿no? Se utiliza un código SWIFT, acrónimo de la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, que involucra una red cerrada que brinda una comunicación mundial entre las instituciones financieras de más de 185 países, las que cuentan con relaciones de corresponsalía entre ellas, ¿no? ¿Para qué sirve? Justamente para hacer el pago por el importador a su banco en beneficio del exportador. Entonces, es un documento que indica una codificación que finalmente genera el orden de pago del importador al exportador, ¿no? Entonces, en principio, estos documentos, tanto la carta de crédito como la cobranza documentaria, son instrumentos de pago que permiten agilizar precisamente las operaciones comerciales a nivel internacional. Tenemos finalmente un intermediario, ¿no? Para hacer el pago o el flujo de dinero, ¿no? Entre el cliente, perdón, entre el proveedor o exportador y el cliente, que es precisamente el banco, en este caso del exportador como del importador, sirven de intermediarios para hacer efectivo ese pago a través de la carta de crédito o cobranza documentaria, haciendo uso, por supuesto, del SWIFT. Y para ello, el proveedor, ¿qué documentos, no? ¿Qué documentos genera en general, no? ¿Qué documentos genera para hacer todo este proceso de comercio exterior, digamos, en este caso, de negociaciones internacionales? Bueno, a solicitud del cliente es que se genera una cotización y según las negociaciones que se vayan dando, se logra tener ya un contrato de compra-venta. En su defecto, una factura pro forma,
o una facturación final, ¿no? Una facturación comercial. Y una vez llegado a un acuerdo, a través de la compra, del contrato de compra-venta, el cliente en todo caso puede hacer una orden de compra, ¿correcto? Como también una solicitud mediante correo, para que finalmente el cliente genere una facturación y una vez el proveedor, perdón, teniendo ya la mercadería lista, desarrolla la otra documentación siguiente, que es el packing list, ¿no? El packing list y la ficha técnica o certificados necesarios para la exportación de la mercadería, ¿no? Y finalmente el exportador entrega la mercadería. Y sigue el proceso, este proceso azul, por decirlo así, de flechas azules, es el proceso de la mercadería y documentación internacional, ¿no? Documentación que respalda el flujo, el movimiento de la mercadería a nivel internacional. Y en este caso, el exportador lleva su mercadería a los terminales portuarios, ¿no? Y los terminales portuarios generan el ticket de balanza y la nota de tarja, que son importantes para generar el DAN, así como también la declaración simplificada de exportación, como también la declaración de exporta fácil, ¿no? Entonces, en este caso, el agente aduanero desarrolla la declaración aduanera de mercancías, ¿no? Para que pueda dar trámite formal al despacho de la mercadería a nivel internacional, previo, lógicamente, booking, generado el espacio de carga, ¿no? Confirmación de carga o de espacio por parte de las distintas empresas de transporte de carga internacional. Puede ser naviera, aérea o transporte terrestre, ¿no? Y ellas indicarán ya esa confirmación o recepción de mercadería a través ya sea del BL, ¿no? El Bill of Lading o el ABW para el caso de las empresas aéreas o la carta aporte para el caso de las empresas de transporte terrestre, así como también darán aviso de llegada, ¿no? Aviso de confirmación de llegada de la mercadería a su puerto de destino. Entonces, con toda esta documentación, te explican y el cliente ya recibe su mercadería, ¿no? Finalmente. Pero en paralelo a todo este trámite o este flujo de mercadería y documentación internacional que valida precisamente el tráfico o flujo de la mercadería, en paralelo se va realizando la operación financiera o interbancaria entre el proveedor y el cliente, ¿no? Mediante las cartas de crédito o la cobranza documentaria, pues, lógicamente pagando los seguros respectivos, ¿no? Para poder hacer el flujo de la mercadería. Entonces, este resumen refleja toda la documentación que hemos visto para poder lograr precisamente el comercio internacional y respalda la documentación, ¿no? La documentación de comercio exterior que se requiere y que es importante saber coordinar y manejar con los distintos operadores, ya sea las agencias de transporte de carga internacional, a través de los agentes aduaneros, a través de los terminales portuarios, y que en los terminales portuarios están precisamente ¿no? los almacenes temporales que nos recibirán nuestra mercadería y seguirán ya todo el proceso aduanero, ¿no? Intermedio acá tenemos el proceso aduanero que indica precisamente una vez entregada la carga, ya y confirmado que tienen booking y BL y otros detalles, ya empieza precisamente el proceso aduanero, ¿no? Es decir, que da canal para revisión, ya sea documentaria o física, canal naranja o canal rojo para hacer una revisión física también, y según eso, si no hay ningún inconveniente, se irá ya su proceso para embarque, ¿no? Entonces, es importante tener claro este flujo y estos documentos para poder hacer negociaciones con nuestros
proveedores o nuestros clientes, ¿no? Según sea la posición que tomemos. Y es importante también tener claro, sobre todo, los Incoterms. En toda esta documentación, todas las documentaciones en general, o la mayoría, ¿no? Excepto el ticket y nota de tarja, pero el resto de documentos involucra precisamente los términos de negociación internacional o Incoterms, que especifica precisamente el nivel de compromiso del transporte, o sea, el flete, el seguro, ¿no? Y el precio de la mercadería, ¿no? Para poder nosotros llegar a un acuerdo comercial y que no haya ningún problema con esta comercialización de productos, ¿no? Es importante tener claro que empieza con una cotización. Una cotización puede ser, en general, como especificamos ya al inicio de nuestras charlas, ¿no? Puede indicar precio, puede indicar forma de embalaje del producto, puede indicar un tiempo de vigencia de la cotización, pero indica sobre todo el precio y las condiciones del precio FOB, precio CIF, puede ser ex-work, cualquier condición de negociación internacional, en este caso cualquier término de Incoterms, que nos ayudará a tomar y a desarrollar nuestros costos y de esa manera no tener problemas para el momento del desaduanaje, sobre todo para que no nos falten los recursos, ¿no? Y es importante conocer los costos de todos los servicios, ¿no? Para el transporte de carga aérea, incluso los servicios del agente aduanero, los servicios de los terminales portuarios, ¿no? Aunque normalmente el ticket de balanza ya está involucrado pues en los procesos en conjunto con nuestro agente aduanero. Entonces, en principio es importante tener claro que esta documentación, si no se tiene, no se va a poder realizar el comercio internacional. No se va a poder exportar o importar, según sea el caso, ¿no? Y es de importante conocimiento para para el éxito de nuestras negociaciones. Muy bien, estoy llano a las preguntas que deseen hacer. Cualquier consulta o duda pueden escribir por este medio también. Y eso es todo con respecto a la documentación de comercio exterior y en este caso por el día de hoy de las cartas de crédito y cobranza documentaria. A la espera de sus preguntas. Muchas gracias.